En el siguiente video vamos a ver polinomios y dentro de los polinomios productos especiales, tales como factor común, cuadrado de un binomio y diferencia de cuadrados. Vamos a recordar lo que es factor común. Veamos una situación como la siguiente en la cual tenemos un producto de 5x por un polinomio de 3 términos. Para resolver este producto, recordemos que aplicábamos la propiedad distributiva, multiplicábamos 5x por cada uno de los términos de esa suma y resta que había dentro del paréntesis, obteniendo 20x al cubo, que era el producto de 5x por 4x al cuadrado, menos 30x al cuadrado, que era el producto de 5x por menos 6x, y 5x, que era el producto de 5x por 1. Es decir que para resolver este producto, lo que hemos aplicado, como recordamos, es la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma y de la resta. Pero acá se plantea una igualdad y nosotros sabemos que toda igualdad puede leerse también de manera recíproca. Es decir, que podríamos leer esto como que 20x al cubo menos 3x al cuadrado más 5x es igual a este producto. Si pensáramos en cuál es el desarrollo que podríamos hacer para llegar de este polinomio a este producto, eso es lo que llamamos extraer factor común. Observemos que en los 3 términos que tenemos en este primer miembro hay factores que se repiten. Por ejemplo, en todos los términos se repite el factor literal x. Y en cuanto a los números, el 20, el menos 30 y el 5 tienen como factor o divisor común 5. Entonces, si yo extraigo de cada uno de estos términos esos dos factores 5x, veamos qué nos queda. Extraer factor común es equivalente a dividir cada término por el o los factores que tienen en común. Entonces, si yo a 20x al cubo lo divido por 5x, obtengo 4x al cuadrado. Si a menos 30x al cuadrado lo divido por 5x, obtengo menos 6x. Y si a 5x lo divido por sí mismo, obtengo 1. Como ven, si yo aplicara la propiedad distributiva, encontraría la expresión inicial. Quiere decir que, como acabo de decir, extraer factor común implica dividir cada término por él o los factores que tienen en común. Y entonces estamos diciendo que extraer factor común es aplicar la recíproca de la propiedad distributiva. Vamos a ver ahora cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio, como su expresión lo dice, es elevar al cuadrado dos términos. En este caso, el binomio está compuesto por los términos x y a. Elevar al cuadrado es lo mismo que multiplicar por sí mismo dos veces. Esto lo puedo resolver aplicando las distributivas correspondientes de cada término del primer paréntesis con cada término del segundo paréntesis, lo cual me daría estos cuatro términos. X al cuadrado más x por a más x por a por a, que es a al cuadrado. Como ven, hay dos términos que son semejantes. Entonces, si yo expreso esto de manera abreviada, puedo decir que el cuadrado de este binomio es x al cuadrado más 2xa más a al cuadrado. Por lo tanto, voy a decir que este cuadrado de un binomio, al ser desarrollado, me ha entregado un trinomio cuadrado perfecto. Esto es lo que llamamos trinomio cuadrado perfecto. El cuadrado del primer término, o sea, el cuadrado de x, más el doble de x por a, más el cuadrado del segundo término, que es a. Podría ocurrir también que en lugar de tener en ese binomio una suma, tuviéramos una resta, x menos a al cuadrado. Multiplicar x menos a por sí mismo dos veces, después de hacer las respectivas distributivas, me entregaría un resultado como este, en el cual otra vez hay dos términos que en este caso son iguales o semejantes, ¿sí? Tienen las mismas letras, los mismos factores. Entonces, si yo expreso este cuadrado de x menos a de manera abreviada, voy a decir que es x al cuadrado menos dos veces ax más a al cuadrado. Nuevamente, al desarrollar el cuadrado de un binomio, hemos obtenido un trinomio cuadrado perfecto, formado por el cuadrado del primer término, menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Nótese que cuando yo tengo el cuadrado de una suma, todos los términos del trinomio cuadrado perfecto son positivos. Y cuando tengo el cuadrado de una resta,
el término que corresponde al doble del primer término por el segundo es negativo. Este término completo es negativo. Por lo tanto, al signo de A no lo voy a poner acá, sino que ya está considerado en este lugar. Vamos a ver algunos ejemplos. Desarrollemos los siguientes cuadrados de binomios. X más 3 al cuadrado. Si aplicamos lo que acabamos de decir, esto me daría un trinomio formado por el cuadrado del primero más el doble de x por 3 más el cuadrado de 3, que de manera abreviada sería x al cuadrado más 6x más 9. Supongamos que tengo el cuadrado de esta resta, x menos 5 al cuadrado. Aplicando la regla es el cuadrado del primero menos, porque esto era una resta, el doble de x por 5 más el cuadrado de 5. De manera desarrollada y abreviada nos queda x al cuadrado, luego de resolver, menos 10x, más, resuelvo el cuadrado y me da 25. Supongamos ahora el cuadrado de este binomio. Primer término, 2x. Segundo término, 1. Ambos términos están restados. Si aplicamos la regla, es el cuadrado del primero, o sea, el cuadrado de 2x, menos el doble de 2x por 1, más el cuadrado de 1. Si calculamos y desarrollamos, 2x al cuadrado me da 4x al cuadrado, 2 por 2x por 1 me da menos 4x, porque esto estaba precedido por un signo menos, y 1 al cuadrado me da 1. Por lo tanto, esa es la la expresión final del trinomio cuadrado perfecto correspondiente a este cuadrado de binomio. Tomemos uno más, x al cuadrado más 7 al cuadrado. Primer término, x al cuadrado. Segundo término, 7. Si desarrollo, me queda el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Si resuelvo, esto es x al cuadrado es x a la cuarta. Este producto me daría 14x al cuadrado y este cuadrado me daría 49. Entonces, finalmente el trinomio me queda x a la cuarta más 14x al cuadrado más 49. Veamos a continuación diferencias de cuadrados. Cuando yo tengo un producto como este, en el cual estos dos binomios se llaman binomios conjugados, esto es porque están conformados por los mismos términos, pero aparecen restados en un factor y sumados en el otro. ¿Cómo resuelvo este producto? Aplicando la propiedad distributiva. Cada uno de los términos del primer paréntesis por cada uno de los términos del segundo paréntesis. Esto nos entrega x por x, x al cuadrado, x por a es más ax, menos a por x es menos xa, y menos a por a positivo menos a al cuadrado. Si nos fijamos de estos cuatro términos, hay dos términos que son opuestos, xa y menos xa. Por lo tanto, se cancelan, dándonos como resultado una diferencia de cuadrados. X al cuadrado, que sería el cuadrado de uno de estos términos, menos a al cuadrado, que sería el cuadrado del otro. Por lo tanto, hemos partido de un producto de binomios conjugados en el cual aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación y hemos llegado a una diferencia de cuadrados. Pero si a esta igualdad, que parte de acá y termina acá, la leyéramos de manera recíproca, veríamos que a esta diferencia de cuadrados la puedo expresar entonces como el producto de binomios conjugados. Entonces, como regla general, toda diferencia de cuadrados es el producto de la suma y la resta de sus bases, porque la base de este cuadrado es x y la base de este cuadrado es a. Que yo escriba x menos a por x más a, o escriba x más a por x menos a, es lo mismo porque recuerden que la multiplicación es conmutativa. Veamos algunos ejemplos. Dadas las siguientes diferencias de cuadrados, vamos a expresarlas como productos de binomios conjugados. En este primer caso tengo el cuadrado de x y 36, que es el cuadrado de 6. La diferencia de esos dos cuadrados sería el producto de la resta de sus bases, x menos 6, por la suma de sus bases, x más 6. Miremos esta otra diferencia. La base de este cuadrado es x al cuadrado y la base de este cuadrado es 8.
Por lo tanto, esto sería el producto de x al cuadrado menos 8 por x al cuadrado más 8. Miremos esta otra diferencia de cuadrados. En este cuadrado la base es 3x y en este cuadrado la base es 10. Por lo tanto, lo puedo ver como el producto de 3x menos 10 por 3x más 10. Y un ejemplo más. Esta diferencia es entre este cuadrado cuya base es 5 y este cuadrado cuya base es x. Por lo tanto, lo puedo expresar como el producto de 5 menos x por 5 más x. Esperamos que estos ejemplos y estos desarrollos les sean de utilidad para las actividades que vienen a continuación de nuestra guía.